noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Conversaciones de la Casa de la Memoria Sola Sierra. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y las redes de El Desconcierto. Bueno, hoy día tenemos dos invitados. Vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es panelista estable, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Ella es hermana de Ernesto y Gerardo, dos jóvenes desaparecidos del año 74 por la DINA, que siguen desaparecidos, de familia comunista, de la población La Legua de la zona sur de Santiago, una población histórica de resistencia y de organización, y dirigente de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria Histórica en San Joaquín. Nuestra vicepresidenta está con nosotros, Lena Salamanca, bienvenida. Bienvenida, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hoy día tenemos a quien fuera el año recién pasado nominado como Premio Nacional de Derechos Humanos. 50 años va a cumplir dirigiendo precisamente este año, va dirigiendo FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, quien ha trabajado desde el inicio, los primeros días del golpe civil y militar en nuestro país, defendiendo a los y las personas que eran perseguidas. Bienvenida, Claudio González, un gusto tenerte. Muchas gracias por estar aquí en esta casa tan simbólica. Bueno, vamos a iniciar nuestra conversación, Lena, hoy día de hoy, porque sabemos del vínculo que tiene la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos con FASIC y especialmente con Claudio González, como les decíamos. Lleva toda su vida prácticamente a cargo de esta organización. ¿Cómo ha sido ese vínculo, cómo se forma y cómo se ha fortalecido en estos años? Sí, agradecer acá que esté en nuestra casa, Claudio, y sobre todo el reconocimiento tan importante que se le hace a un hombre que ha estado siempre resguardando los derechos humanos, como fue el Premio Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros el vínculo con FASIC es muy importante porque fue la casa que nos acoge cuando existe la persecución, el exterminio de los nuestros y las nuestras, y las viejas, nuestras madres, nuestras abuelas, necesitaban un refugio, y FASIC en ningún momento dijo que no, y nos acogió de forma muy fraterna a estas mujeres que necesitaban sentirse también acogidas, no solamente con sus familiares, sino también con una institución, y lo que es FASIC significó algo muy relevante en este camino de lucha y de búsqueda, en donde, como bien dije anteriormente, culmina con este premio merecido, pero no solamente a la labor encomiable que hizo y que hace en estos momentos Claudio González, sino también a FASIC, instituciones que en ningún momento dudaron de ayudar de forma solidaria, sin interés, a quienes necesitábamos en ese momento, cuando la dictadura, a través del exterminio, de la tortura, persiguió a tantos chilenos y tantas chilenas. Así que nuestro reconocimiento, agradecimiento con FASIC por siempre. Claudio, sabemos que eres un hombre muy sencillo, muy modesto, y cada vez que se habla de los reconocimientos, tú hablas de que es un reconocimiento a todos. Sin embargo, para mucha gente del mundo de los derechos humanos, era un premio y un reconocimiento muy merecido. Claudio González Urbina, Premio Nacional de Derechos Humanos 2024. ¿Qué sentido le das tú a ese premio? Sí, aunque parezca repetitivo, pero yo lo he dicho, me sentí en ese momento, sobre todo en el momento de la premiación, como representando a todos los trabajadores de derechos humanos, sin que me hubieran dado esa representación, pero los trabajadores, no solamente a los que aparecen más públicamente a través de los medios, sino todas las personas que pueden ser muy importantes en nuestras organizaciones, en todas las organizaciones que tuvimos durante la dictadura, que van desde los profesionales o también desde las personas que desempeñan tareas como de cuidado, como de la portería, de secretaría, de llevar la correspondencia y de tantas tareas que no aparecen importantes, pero a veces son tremendamente importantes. Que a veces entregar mal una correspondencia, por ejemplo, en un lugar que no correspondía, podía traer muchas consecuencias, tanto para la persona como para quien había escrito esa carta o documento. Por lo tanto, me sentí además, y esto para mí es simbólico, la ceremonia misma de entrega del premio, en que estaba rodeado con muchas de estas personas, muchos que no veíamos hace mucho tiempo, y
nos habíamos quizás aislado un poco y que estuvieron presentes. Fue un poco como recordar esas marchas, esas manifestaciones, ese estar a veces en las barricadas, apoyando a veces las huelgas de hambre, etc. Y fue toda esa gente que estaba presente, entonces me hizo sentir muy respaldado en lo del premio, con ese sentido que yo lo he sentido, ese sentido del premio que para mí ha sido una vivencia real. Bueno, para los que no saben quiénes fueron parte de los patrocinadores de este Premio Nacional de Derechos Humanos, fue precisamente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, quien encabezó, junto con otras destacadas personalidades, esta nominación al premio, esta presentación para que fuera evaluado. En esta larga lucha que tiene la agrupación, Lena, la construcción de solidaridad y de trabajo ha sido un permanente. Durante muchos años ustedes fueron víctimas de una mirada muy escéptica de una parte muy importante de la sociedad. Y ese vínculo de solidaridad que se produce con organizaciones como FASIC se ha mantenido. Quisiéramos que nos relataras cómo fue ese tiempo en que ustedes habitaron el espacio de FASIC cuando fueron acogidos en nuestra institución. Bueno, es una historia lamentablemente de mucho tiempo, porque no es bueno a veces recordar que en Chile, debido a esta dictadura que se instaló en nuestro país a partir del 11 de septiembre, tuvimos que recogernos en nuestras casas de forma clandestina, otros obligadamente irse del país, otros fueron exiliados, etc. Y tuvimos que nosotros recurrir a muchas instituciones. Sin embargo, en muchas partes se nos cerraron las puertas. Y una de ellas que nos abrió la puerta, pero de forma desinteresada, fue FASIC. Y bajo ese alero se construyó una organización muy sólida, con mucha fraternidad, pero también muy cuidadas, porque FASIC en el tiempo, nosotros hemos sentido que ha tenido una forma de acoger no solamente a quienes nosotros vivimos la dictadura cívico-militar, sino a quienes siempre llegan a las puertas de FASIC. Y en ese sentido habla muy bien de esta institución, en donde no persigue un fin de lucro, sino que por el contrario, siempre basado en la protección a quienes sufrieron los atentados y todos los delitos contra la humanidad, y en este caso específicamente a quienes sufrimos la desaparición forzada de nuestros familiares. Y fuimos construyendo una relación muy fraterna, pero también basada en esa búsqueda y en esa lucha donde FASIC y especialmente Claudio González siempre estuvo junto a nosotras, y en ningún momento se nos cerraron las puertas. Y como bien decía él, estuvimos también en la lucha en el territorio, afuera, en la barricada, cuando nos tuvimos que encadenar nuestras madres, nuestras abuelas, y siempre cuando de vuelta de esta actividad, de esta tarea de responsabilidad política, de búsqueda, FASIC siempre estaba ahí pendiente de nosotras, con un té, un café, y para tener ese espacio grande de esa casa, que también era de la casa de quienes llegaban buscando el auxilio, el socorro de una institución muy importante como es FASIC. Y yo creo que merece un reconocimiento no solamente en el mundo de derechos humanos, sino que en forma transversal de la sociedad. En forma transversal de la sociedad, uno espera que se produzca respeto a los derechos humanos. Y ha sido parte del trabajo tanto de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de FASIC, no solo demandar verdad y justicia, sino que promover una cultura de esos derechos que son tan necesarios y fundamentales. Ustedes llevan varios años en la práctica, si miramos cómo se forma FASIC apoyando a los refugiados a partir del CONAR, llevan muchos años vinculados al exilio, al retorno, llevan muchos años vinculados a las personas que salen huyendo de un país y acogiendo. ¿Cómo es hoy día la relación de FASIC y qué opinas tú, Claudio, respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país con la migración? Estos hombres y mujeres, estos niños y niñas que vienen buscando apoyo y ayuda. Bueno, yo siempre he pensado que debíamos hacer honor a nuestro himno nacional, el asilo contra la opresión, pero da no sé qué mencionarlo, o como esa canción, y verás cómo tratan como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Y quizás, siguiendo con las canciones, se nos aparece muy fuerte esa La maldición de Malinche, que habla cómo tratamos con mucho regalo al extranjero rubio de ojos azules y no tenemos el mismo trato contra nuestros nacionales humildes o de raíces étnicas originarias.
Creo que no hemos sido buenos acogedores como lo fueron acogidos muchos chilenos a través del mundo por muchos países solidarios. Creo que aquí no se trata de un determinado gobierno. Yo creo que el Estado de Chile como tal no ha sido capaz de ponerse a una altura para buscar soluciones concretas hacia las personas que buscaron refugio o que simplemente migraron por razones económicas. Esto se fue, digamos, con esta imagen hacia el exterior de Chile, que éramos muy ricos, estables, con buenas costumbres, civilizados, digamos, y que atrae a muchas personas y que hizo que se surgieran agentes comerciales para atraer gente a Chile. Eso se vio muy claramente un tiempo con los chilenos que viajaron a algunos países y después, posteriormente, muy claro el ejemplo de Haití, con algunas empresas de allá. Entonces, además de eso, si le sumamos en que hubo un mandatario chileno que abrió las puertas y le prometió a los venezolanos que los esperaríamos aquí con las puertas abiertas, y alentó esa venida de migrantes y refugiados a Chile, con la contradicción que se decía Venezuela es una dictadura, y si es una dictadura, quienes huyen de una dictadura tienen derecho al refugio, pero sin embargo en Chile no se les dio refugio y se inventó una visa democrática que se demoró, no funcionó, etc. Y ante el hecho de la llegada masiva de tanta gente, yo creo que hubo una reacción muy tardía de empezar a preocuparse del problema. Y a mi modo de ver, se están viendo distintas soluciones, distintos proyectos incluso, pero frente a un evento de esa magnitud que no estábamos acostumbrados, también debían haberse tomado medidas que estuvieran de acuerdo con la magnitud del problema. Hoy día se está tratando de frenar claramente la migración con prohibiciones, con expulsiones, como está el proyecto de ley de expulsar inmediatamente al ilegal o a la persona que no está con documentación en Chile. Creo que ha faltado, no sé si compromiso, y en ese compromiso una creatividad para atender mejor y encauzar mejor todo el problema de la inmigración en Chile. Se busca como excusa algunos malos elementos, malas personas que han venido mezcladas en todo esto, y gente que ha tenido que recurrir de repente a algunas prácticas no usuales para poder subsistir. Pero yo creo que ha faltado por la dirección del Estado en general a través de estos gobiernos realmente una política que asumiera el problema como tal, no mirar al inmigrante como un elemento negativo dentro de nuestra feble democracia, sino que alguien que podía ser asimilado por nosotros y crear todos los caminos y condiciones, desde los materiales hasta de capacitación. Incluso hubo un periodo en que empresarios agrícolas decían que eran buenas la inmigración porque estaban aprovechándolo en las cosechas de este país. Claro que a valores de salarios inferiores al de los chilenos. Entonces nos habla de una mala recepción o no buena acoger a los chilenos, no tratar a los inmigrantes y no de integrarlos plenamente como personas, como trabajadores, como personas que vienen a aportar y a su vez capacitarse y adaptarse a nuestra realidad, a nuestras costumbres y nuestra cultura. Gracias Claudio, la gente que ha vivido el exilio siempre ha reconocido que el mundo fue tremendamente solidario.
Incluso se habla de que el exilio chileno tuvo muchas ventajas por sobre otros exilios en el contexto de las dictaduras militares. Bueno, está la imagen del presidente Allende resistiendo en La Moneda, que generó una ola de solidaridad inmensa. ¿Cómo has vivido tú, desde la perspectiva de una familia que ya fue disgregada, esta mirada de la incapacidad como sociedad de acoger, de mirar al otro como un ser humano que tiene el mismo derecho que otro, independiente de su nacionalidad? Sí, muy importante lo que habla Claudio sobre la migración, que el migrante de ojos azules, bienvenido, y el que tiene la cabecita crespa, pelo negro y la tez morena, no bienvenido. Y en ese sentido nosotros como familiares de niños desaparecidos recibimos la ayuda internacional solidaria desinteresada de muchos países cuando los nuestros y las nuestras tuvieron que, de forma no voluntaria, irse del país porque estaban en las listas negras, porque había un decreto que tenían que salir del país. Y en ese sentido, decir que el mundo se portó muy bien con los chilenos y las chilenas. Y creo que cuando se recibe esa fraternidad y esa solidaridad de parte del otro, nosotros deberíamos tener esa pequeña memoria histórica tal vez para reconocer que es muy importante también recibir a los que llegan a Chile. Porque establecer, que la ACNUR lo establece, que migrar es un derecho humano, nosotros debemos considerar ese pequeño grupo de personas que llega a un país, por ejemplo el nuestro, es por una razón económica, política, es un desplazamiento que es normal, inclusive muchas veces es voluntario, tal vez en otras no, pero debemos tener esa pequeña mirada y mirar al pasado nuestro cuando nosotros necesitábamos también que nos acogieran, porque nosotros realmente sufrimos el exilio y también necesitamos en muchas ocasiones el asilo político, y eso está consagrado, es un derecho. Y creo que Chile tiene en ese sentido, está el debe, sobre todo el Estado de Chile, porque esta política de migración que está en Chile, que quieren revocar algunas visas, también se quiere expulsar a algunos migrantes, porque es una ley que todavía está el debe insuficiente, y ahí yo creo que Chile tiene que legislar, porque también se mira al negacionismo, y ahí quienes enarbolan banderas democráticas, que son los sectores de derecha y ultraderecha, deberían también tener una mirada más solidaria y fraterna, porque ellos también, sus familias, que son los ricos de este país, también fueron migrantes en un momento, porque es importante decir, como dice Galeano, que los dueños de esta América morena somos los pueblos originarios, somos los negros y somos los indígenas, los mapuches de este país. Muchísimas gracias, Lena. Estamos en nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro, conversaciones de la Casa de la Memoria Sola Sierra. Y estamos con Claudio González Urbina, secretario ejecutivo de FASIC. Han transcurrido, se van a cumplir 50 años desde que se fundó, en realidad es difícil decir la palabra fundó porque fue una necesidad de crear FASIC. A 50 años de este trabajo en derechos humanos, ¿cuál es el valor de la memoria? ¿Cuál es la necesidad de construir una cultura de verdaderamente respetuosa a los derechos humanos? ¿Y cuánto nos falta como país? A ver, yo creo que, y quisiera volver atrás con el tema del exilio, perdón, porque es cierto, en los países, como especialmente europeos, los países nórdicos, acogieron a chilenos, les dieron muy buena llegada, los apoyaron con personas que les enseñaron el lenguaje, con departamentos, con un subsidio para que empezaran a vivir dentro de ese clima bastante frío. En América Latina también hubo la misma recepción, pero los países de América Latina no tienen el estándar de esos países, pero sí tienen una cosa que quizás no lo tengan tan poderosamente los países europeos, que es la fraternidad, el acoger, el compartir. Y compartieron, digamos, en la medida que podían recibir a los refugiados, ¿verdad? No con departamentos nuevos, pero con muchos subsidios, no con muchas quizás posibilidades inmediatas, pero sí acogerlos como parte de esa cultura latinoamericana, ¿verdad? Entonces creo que a nosotros nos faltó también lo mismo, somos un país no tan rico, compartamos lo que tenemos, lo que somos, nuestra riqueza, nuestra pobreza,
nuestras limitaciones para acoger, digamos, a esos migrantes y refugiados. Y creo que en esa misma tónica nos tocó a nosotros hace 50 años empezar a trabajar en el tema de derechos humanos, no hacer estudios, sino a atender personas realmente y con lo que teníamos. Y lo que teníamos, no teníamos una preparación, porque en Chile siempre se pensaba que no iba a haber golpe. Hasta el día antes del golpe los chilenos decíamos, no, aquí no va a pasar un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces nadie estaba preparado para una hecatombe, digamos, de esa magnitud. Quizás un poco más para los terremotos estamos más preparados. Y por lo tanto tuvimos que ir improvisando quizás muchas soluciones, irnos nutriendo de los mismos que nos enseñaban los refugiados en cuanto al trato, a las soluciones que podían haber y así ir mejorando lo que nosotros como personas podíamos entregar. Yo creo que en la historia de FASIC esos fueron los desafíos y así fuimos avanzando. Fue el desafío primero de la salida de los presos políticos y surgió ahí la tensión en las cárceles, la atención a los familiares y después se nos puso, por ejemplo, el problema de los relegados y tuvimos que atender relegados y que mucha gente no se acordaba que es una vieja práctica, yo creo, en la historia de Chile, digamos, desde la independencia más o menos hacia adelante, relegar personas y después, bueno, y atender a personas familiares de ejecutados, familiares de detenidos desaparecidos, familiares torturados, etc. Fueron circunstancias que se nos plantearon adelante de nosotros, no que las anduvimos buscando. Y después empezó el retorno de familias muchas veces quebradas, mucha gente que quería volver a Chile buscando cómo ingresar nuevamente y que para muchos de ellos fue un nuevo exilio, porque las circunstancias habían cambiado y ya había empezado a cambiar, yo diría, incluso la cultura y la mentalidad de los chilenos en solidaridad. Y después, bueno, se nos planteó el tema del retorno de los estudiantes que habían sido expulsados de las universidades, tratar de buscar alternativas para todo eso. Y no es que las saliéramos a buscar, sino que nos llegaban a nosotros esos problemas. Y como no vivíamos en una sede aparte, en una ciudad aparte, bueno, de repente empezaron las protestas y empezaron las tomas. Y también nos vimos involucrados en eso. No es que estuviéramos liderándolas, pero sí apoyando las organizaciones, y que fue una de las cosas que nosotros quisimos hacer. Trabajamos en un problema en Chile que es el alcoholismo, porque tenía gran protección de las iglesias, especialmente evangélicas, pero para trabajar en población, pero trabajábamos no solamente con los enfermos alcohólicos, sino con toda la familia y con la juventud, y haciendo talleres de organización, de capacitación, de comunicaciones, de concientización también de la realidad que estábamos viviendo. Entonces, siempre se nos planteaba el problema, pero buscábamos siempre la misma, llegar a lo mismo, a capacitar, a propiciar la organización de las personas, digamos, de base, de los centros de madres, de cualquier centro que surgiera en una población o en alguna localidad. Y esa historia, Claudio, que tiene que ver con la historia de resistencia, de organización, ¿cómo la ves tú hoy día? Tenemos ya 3 décadas desde que no está la dictadura y pareciera ser que mucho de ello se ha diluido y también hay una parte esencial que tiene que ver con la solidaridad, con la humanidad, con la fraternidad. ¿Cómo lo ves hoy día? Yo creo que vamos perdiendo la batalla con el sistema de repente. El sistema que nos va imponiendo una sociedad individualista tremendamente.
me tocó ver no hace muchos días una publicidad, ¿verdad?, de una AFP, en que terminaba enseñándole a los demás a decir, con mi dinero no, mi dinero me pertenece a mí, no ni siquiera una mínima parte de la sociedad. Y entonces nos estamos cada vez acentuando más este individualismo y que yo valgo en la medida de los bienes materiales que tengo. Yo creo que esa solidaridad que hubo en la gente a distinto nivel de compartir lo que se tenía, se ha ido perdiendo mucho en gran parte. Yo recuerdo, entre los amigos que tenía, muchos quedaron cesantes. Cuando yo quedé cesante, muchos de ellos cesantes me llamaban para ofrecerme ayuda. Y cuando teníamos cumpleaños de los familiares, nos juntábamos y llevábamos regalos, pero unos regalos distintos. 2 cajas de tallarines, 3 tarros de conserva, y eran los regalos que nos realizábamos en esos tiempos. Hoy día, hasta para hacer regalos hay tarjetas, ¿verdad?, sin ningún sentido de fraternidad, de amistad, de cariño hacia la persona que le estamos entregando algo, sino solamente entregar dinero. Entonces, yo creo que tenemos que ver, partiendo por fortalecer las organizaciones, ¿verdad?, de base, a todo nivel, desde el barrio, los sindicatos, comunidades, lo que sea, y capacitar a la gente en esto. Capacitar para organizarse, para saber y aprender de la memoria, que conozcan los hechos que pasaron y puedan aprender de ellos. Saber que los medios de comunicación en este momento nos están llevando y transmitiendo una realidad que no es 100% la verdadera. Hay noticias que se ocultan, hay noticias en que en el pasado se mintió abiertamente. Durante la dictadura no es que se ocultara a veces una verdad, se mentía sobre esa verdad. Yo tengo muy grabado una portada del diario La Segunda, durante una huelga de hambre de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, en que pusieron una foto donde van varias personas con unas bolsas por la vereda y pusieron el título, estas personas van a la huelga de hambre, una cosa así, como diciendo que esos alimentos los llevaban a la huelga de hambre. Entonces, creo que también tenemos que organizarnos para pedir el tener noticias verdaderas, no noticias parciales o contaminadas con determinadas miradas muy sectarias como se está dando el día de hoy. Muchas gracias. Lena, a propósito de la organización social, tú vienes y además vienes tú de una población simbólica tan importante para nuestro país, pero junto con ello la agrupación ha hecho durante muchos años un trabajo territorial para poder sensibilizar, motivar, para que la gente conozca lo que esto significa. ¿Tienes esa percepción que también ha cambiado mucho la sociedad en este contexto? Sí, muy importante lo que señala Claudio, y yo escucho todas las tareas y todas las responsabilidades que en el tiempo asumió FASIC, que uno puede decir no le correspondía a esta institución, porque era un deber del Estado asumir todas esas tareas de migración, de exilio, de la agrupación de detenidos desaparecidos, etc. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué pasa con el Estado, con el gobierno? ¿Hubo una ausencia? ¿Qué pasa? Pero esta organización como FASIC habla tan bien de ella que yo escucho a Claudio y me voy 30, 40 años atrás cuando vengo con mi madre a FASIC y todavía mantienen esa fraternidad y esa línea de poder ayudar al otro. Y con respecto a la pregunta que tú señalas, sí, yo considero que de todas maneras hay un tejido social que se ha ido perdiendo en el tiempo, que se fragmentó mucho, una atomización también de las organizaciones sociales, en donde el modelo permeó su ADN y en donde cuesta mucho trabajar en las organizaciones, sobre todo en las poblaciones, por ejemplo, de la zona sur de La Legua, de donde yo vengo, porque el sistema es dueño de todo. Ellos son dueños de los medios de comunicación, generan los fake news, tienen un lenguaje que crea una realidad que la gente quiere asumir y que por su realidad económica no les corresponde,
pero es muy difícil hoy en día hacer un trabajo de organización, cuesta mucho. Creo que en dictadura se hizo más fácil porque la gente tenía una conciencia que era muy fresca, era una conciencia que venía del tiempo que se trabajó para llevar al presidente Salvador Allende al triunfo de la Unión Popular. Y en ese sentido fue muy importante. Con esa conciencia fresca lo veía. Unas palabras para terminar, Claudio, a la gente joven. Un hombre que ha dedicado su vida a la defensa, a la promoción de los derechos humanos y la vida. ¿Qué le dirías tú a la gente joven? Aunque los viejos tendemos a mirar siempre y sacar como ejemplos del pasado, pero yo les sacaría el ejemplo de la juventud. La juventud que nosotros vimos y que tuvimos jornadas de días fuera de Santiago con la gente joven, fue precisamente enseñarles un poco a analizar los problemas que estábamos viviendo y a tener pequeñas herramientas y cómo usar pequeñas herramientas en el compromiso en el cual estábamos. Un ejemplo material, se enseñó, no yo, sino los monitores, a hacer esos pequeños como telar, ¿verdad?, que se llamaba con silkscreen, para hacer afiches en forma muy sencilla. Nosotros enseñamos a hacer afiches por la salud, contra el alcoholismo, por la cultura, etc. Pero le estábamos dando al mismo tiempo un elemento para hacer denuncias en su comunidad, en su barrio, sobre las cosas que estaban sucediendo a nivel social y político. Muchísimas gracias. Tenemos tanto que conversar, pero ustedes saben que aquí el tiempo se acota, así que queremos agradecerle a Elena, queremos agradecerle a Claudio González por compartir con nosotros, por esta mirada de que todavía es posible que vayamos construyendo una sociedad con cosas sencillas, con la solidaridad, con la fraternidad, que son fundamentales. Pasamos ahora e invitamos a nuestros compañeros de la sección de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Nos vemos la próxima semana. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Nuevamente estamos con Angélica aquí reunidos porque queremos abordar hoy día un tema muy bonito también, que evoca un poco al último concepto que tiene el de nombre este espacio. Este espacio se llama Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Y en el fondo es como preservar la memoria de los derechos humanos, Angélica. Es algo de lo que nos trae hoy día, ¿cierto? Sí, hoy día vamos a hablar del archivo histórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hay harto material ahí. Sí, muchísimo. Sí. Sí, es bastante el material que hay porque esto se viene acumulando de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Me imagino que esto de alguna manera se ha tenido que organizar, se ha tenido que ordenar también. Pero efectivamente, ¿cuándo la agrupación se da cuenta de lo que tiene y cómo surge hacer este archivo? O sea, mira, surge por la necesidad en el fondo de reunir elementos que permitan después ser presentados en la búsqueda de los familiares, ¿ya? Cada documento, cada cosa que ellas podían tener, la fueron guardando de manera instintiva inicialmente, ¿ya? Porque, disculpa, me imagino que no sabían cómo archivar, cómo encasillar, quizás, ¿cierto? No. Al principio no, al principio fue como algo mucho más de intuición, digamos, de la importancia. Claro. Yo creo que ellas siempre supieron cuál era la importancia de guardar documentos, de guardar información que era relevante o que podía ser relevante después en un futuro proceso, pero en un principio surge así. Y después, digamos, yo te estoy hablando de que esto, ellas empiezan a juntar, desde que ellas se agrupan, se juntan, que es año 74, desde los inicios, yo creo, quizás algunas desde el mismo 73, partieron ya guardando cosas, pero después se establece más como algo instalado más adelante, como justamente lo que tú me dices, o sea, esto de saber cómo guardar y todo eso, eso es bastante posterior, ¿ya? Es bastante posterior, siempre hubo un cuidado de todos los documentos, pero
este proceso de estos documentos es una vez que la UNESCO declara toda esta documentación del archivo de la AFDD, la declara Patrimonio de la Humanidad. Es importante eso. Ahora, para contarle a la gente que nos está viendo, que la UNESCO considere que esto tiene un valor importantísimo para la humanidad, es algo que nos dice de que quizás me gustaría saber a mí cuál ha sido la importancia que ha tenido contar con este archivo durante todo este tiempo, porque en el fondo es algo que tiene que mantenerse, ¿o no? Debe mantenerse en el tiempo, de todas maneras. Esto, mira, el archivo es fundamental porque en los documentos que están guardados en el archivo, los documentos variados, digamos, porque no solamente hablamos de documentos administrativos, sino que hablamos de expedientes de los detenidos desaparecidos, hablamos de fotografías de la época que reflejan toda una historia, todo lo que hay atrás. Hablamos de prensa de la época, hay videos también, o sea, hay muchos materiales diversos que están contenidos en este archivo y que son fundamental porque cada uno de esos archivos es pieza de los procesos judiciales que actualmente todavía están en proceso. ¿Ya? Esto no es algo que sea del pasado, porque los procesos se han demorado tanto, claro. Ha sido todo tan lento en la justicia, que todavía la documentación que está ahí es pieza fundamental de los procesos. O sea que este archivo es una muestra verídica y totalmente real de toda la historia de la agrupación. Pero la pregunta que se me viene ahora a la mente es cómo el Estado le ha dado reconocimiento a este archivo, cómo se va a poder resguardar y mantener en el tiempo. ¿Hay acciones que se están haciendo? Sí, de todas maneras. Bueno, este año el archivo fue declarado monumento histórico, monumento nacional, categoría monumento histórico. ¿Ya? Ahora, el archivo ya estaba antes de este título, digamos, que le dan, antes de eso ya está resguardado, ya los archivos están procesados y están en buen estado. ¿Ya? Entonces es un archivo que va a perdurar en el tiempo, debe perdurar en el tiempo, ¿ya? Porque la idea es que las futuras generaciones puedan tener la memoria histórica de la agrupación en este archivo en perfecto estado. Oye, qué importante tema nos has traído hoy día, Angélica, te quiero agradecer. Y bueno, quiero invitar a toda la gente que nos está viendo para que nos siga viendo en el próximo capítulo de estos programas que está haciendo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Así que nos encontramos en un próximo domingo en este verano. Que estén muy bien.